tenemos siempre es en honor a Él. ¿Cuántos lo creemos? Todo lo que hacemos es por Él. Así como cada uno de los que vino hoy temprano a limpiar, acomodar, a poner sillas, así como la banda unida también que viene y pone su tiempo, su talento, sus instrumentos, todo lo hacemos por una razón, un motivo, y este motivo se llama Jesucristo. Todo sea para su gloria, para su honra, y sabemos que el Señor bendice y responde a los que son obedientes. Así que yo quiero animarte a que tú seas obediente al Señor, porque Él tiene bendición para cada uno de nosotros. Y en esta tarde quiero hablarte acerca de lo que es Jesucristo en referencia a que Él es nuestro pan de vida. Cuando hablamos de que Jesucristo es nuestro pan de vida, hablamos de que ese es el alimento que nosotros necesitamos recibir para nutrirnos. El alimento, cuando tú comes algo, cuando tú te alimentas, tú lo haces por un instinto natural, mas sin embargo, cada cosa que tú comas tiene una consecuencia en tu cuerpo. Si tú comes comida muy grasosa todos los días, refresco todos los días, pues en algún momento tu cuerpo va a manifestar eso que tú estás consumiendo. Si tú tienes una dieta balanceada, que comes o procuras cuidarte, pues también tu cuerpo en algún momento va a manifestar todo tipo de consecuencias positivas o tanto negativas. Pero cuando entendemos que tenemos y estamos compuestos en diferentes áreas, y yo quiero hablarte de nuestras áreas, especialmente nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Es decir, todos y cada uno de nosotros nutrimos nuestro cuerpo a través del agua, a través de los alimentos, tu desayuno, comida o cena. También dentro de lo que estamos divididos en tres, de espíritu, alma y cuerpo, entonces entendemos que existe una área espiritual, y esta área espiritual tiene que ser alimentada también. El área espiritual es tan vital y tan importante que tú la alimentes, así como lo es comer todos los días. El área espiritual tiene que ser alimentada, porque esto es lo que te va a dar fortaleza, porque si el día de hoy tú no comiste nada, tu cuerpo va a estar cansado. ¿Cuántos hemos practicado el ayuno y al principio estamos débiles, pero cuando estamos metiéndonos en oración, en ayuno y en la lectura de la palabra y en oración, nuestro cuerpo visiblemente pues está débil, pero nuestro espíritu está fuerte? Y entonces, así como es de importante que tú desayunes, comas, tomes agua todos los días, tu cuerpo es fortalecido, así de importante es entender que nuestro espíritu tiene que recibir este alimento espiritual. Ahora bien, cuando nosotros recibimos este alimento espiritual, estamos recibiendo por medio de la palabra del Señor, como vemos en el libro de Romanos capítulo 3, y nos dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que para que yo pueda tener fe, para que yo pueda ser una persona que sea de fe, entonces yo tengo que estar escuchando la palabra, tengo que estar recibiendo la palabra, tengo que estar siendo lleno de la palabra de Dios, porque esto es lo que me va a traer a mí algo que se llama fe. Y bueno, si bien es cierto lo que vemos en el libro de Efesios, en el capítulo, no recuerdo, 5 o 6, vemos entonces, vístate de toda la armadura de Dios, y una de las partes de la armadura de Dios es el escudo de la fe, para que con esa fe, ese escudo, tú puedas resistir los dardos del enemigo. Por eso es importante tener fe, porque sin duda alguna todos los días se levantan pruebas,
se levantan ataques, se levantan circunstancias para generar en ti desánimo, para generar en ti hacerte sentir que ya todo está perdido, que ya no hay nada más que hacer, que ya está todo derrotado y todo perdido. Por eso es importante entender que necesitamos activar el escudo de la fe para que cuando vengan esos dardos, tú con tu escudo tú los puedas detener, y esos dardos dice que son dardos ardientes que vienen a destruir tu vida, no te afecten. Entonces es importante ser personas de fe, y la única manera para que tú puedas ser una persona de fe es por medio de la palabra del Señor Dios Todopoderoso, es decir, por medio de la Biblia. Y para que tú puedas que podamos entender, ahorita vamos a ir al libro de Mateo en el en el libro de Juan capítulo 6. Vamos a observar en el versículo número 25, vamos a observar en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 25, donde nos habla acerca de que Jesucristo es el pan de vida. Entonces tenemos que entender que nuestro espíritu se alimenta, porque entonces el espíritu fortalecido domina y controla tu alma. Dentro de ti, dentro de estas tres partes, espíritu, alma y cuerpo, pues tu alma está llena de emociones, de sensaciones, y tu alma debe de ser dominada por el espíritu que Dios ya ha depositado en tu vida. Pero este espíritu tiene que ser fortalecido. Diga conmigo, fortalecido. ¿Y cómo vamos a fortalecer nuestro espíritu? Alimentándolo. Y si estamos siendo alimentados de la palabra del Señor, entonces vamos a estar fortalecidos y estaremos siendo personas de fe. ¿Ok? Cuando hablamos de la palabra fe, nos vamos entonces a lo que es el griego, y en el griego la palabra fe es pistis, y esta palabra significa o tiene el significado de la persuasión de lo que se espera, es decir, y lo entendemos todos claramente, que la fe es la certeza de lo que tú esperas ver, es decir, no lo estás observando ahora, pero tienes la seguridad de que tú lo vas a ver. Amén. Y cuando vemos en el Evangelio de Juan capítulo 6, en el versículo número 25, donde Jesucristo nos habla acerca de lo que es el pan de vida. Es diferente comer el pan que tú quieras, pero cuando nos habla acerca del pan de vida, es un alimento que no solamente te está fortaleciendo, sino que te está trayendo vida. Es un alimento que no solamente lo puedes consumir, sino que va a darte largura de años sobre esta tierra. Es un alimento que va a traer a tu cuerpo salud. Es un alimento que te va a traer sanidad. Es un alimento que va a traer a tu vida sabiduría, entendimiento. Es un alimento que te va a fortalecer. En el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo número 25, dice en el versículo 25: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La palabra Rabí es maestro. Y aquí le están preguntando al maestro, es decir, a Jesús: ¿cuándo llegaste acá? En el versículo 26 dice: respondiendo Jesús y les dijo: de cierto te digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Fíjense qué poderoso es entender que cuando venimos a un encuentro con Jesucristo, nuestra vida se llena. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú estás en la alabanza, estás en la adoración, cuando estás en el tiempo de la palabra, tú el día de hoy te vas a ir
fortalecido. Tú hoy vas a salir de este lugar siendo una persona diferente. ¿Por qué vas a ser una persona diferente? Porque la palabra de Dios hoy te ha fortalecido y te seguirá fortaleciendo. Cada vez que tú te reúnes, cada vez que vas a la iglesia, vas a un estudio y donde se comparte la palabra, cada instante, cada momento, tu vida está siendo fortalecida. Y entonces vamos aquí en el versículo 26, y bien importante dice: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que me buscas, no porque has visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Fíjense que tremendo es entender que cuando Jesucristo andaba por los pueblos, cuando Jesucristo caminaba por los lugares, el que no tenía un ojo, le aparecía el ojo, el que no tenía una mano, le crecía la mano, el que no tenía un pie, le salía ahí el pie, el que estaba muerto resucitaba, el que no podía caminar, caminaba. Y todo este tipo de señales era para generar o para crear más fe en las personas. Pero específicamente, estas personas que estaban esperando y buscando a Jesús, no estaban en el entendido de que no solamente estaban porque vieron las señales, sino porque fueron con aquel que tenía palabras de vida eterna. Fueron con aquel que traía una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra que traía sanidad a los corazones, una palabra que traía una sanidad tan profunda, hasta la herida más profunda es sanada por Jesucristo. Y sabes algo, como cristianos tenemos que entender que nuestra función no solo es ir a la iglesia, no solo es adorar, servir, cantar. Nuestra función en la iglesia es compartir del reino de los cielos. Nuestra función en la iglesia es compartir de lo que hace un tiempo a nosotros nos lo han compartido. Todo lo que tú has recibido de gracia, tú tienes que entregar también de gracia. Tenemos que compartir y tenemos que predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos vamos a predicar la palabra del Señor? Porque a veces pensamos que compartir la palabra, eso es exclusivo de los pastores o de los evangelistas o de los líderes de la iglesia. No, tenemos que entender que la palabra de Dios es para todos, y todos y cada uno de los que estamos aquí estamos capacitados para compartir una palabra. Habrá personas que digan: híjole, es que yo no me sé la Biblia, no conozco los versículos, pero tal vez no sepas eso, pero lo puedes aprender. Mas sin embargo, lo que sí tú tienes un testimonio de vida, porque tú puedes decir dónde estabas antes y ahora en dónde te encuentras. Hoy tienes un testimonio de vida donde tú el día de hoy tú eres una persona diferente, transformada, porque Jesucristo ha hecho algo en tu vida. Porque cuando Jesús llega a la vida de alguien, cuando Jesús entra a tu casa, cuando Jesús entra a tu familia, algo tiene que suceder. Cuando tú permites que Él entre a tu corazón, a tu vida, algo va a ser transformado en ti. Tú no te das cuenta, pero tú el día de hoy eres una persona totalmente diferente. El problema es que es como todas las mañanas en el espejo. Tú te ves todas las mañanas en el espejo y te ves igual. Pero alguien que no te ha visto en una semana, en 2 semanas, te hiciste algo, ¿verdad? Te cortaste el pelo, te quitaste, enflacaste, engordaste, adelgazaste, creciste. ¿Por qué? Porque eso se nota. Y muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta que hemos cambiado. No nos hemos dado cuenta que ha sido un cambio el que Dios ha empezado a hacer en nuestra vida. No nos hemos dado cuenta de los cambios que Dios ha hecho en nosotros. Y quiero decirte que es importante que tú entiendas que Dios todos los días está trabajando contigo. ¿Quiénes son los que principalmente nos damos cuenta? Pues los pastores de la iglesia, ¿verdad? Porque claramente tenemos el recuerdo
cuando tú fuiste o tú viniste por primera vez a la iglesia y nos damos cuenta y nos recordamos la persona que tú eras antes, y hoy nos damos cuenta de la persona que tú eres actualmente. Y hoy vemos que Dios ha trabajado en ti, hoy vemos que ha hecho cambios significativos, nos hemos dado cuenta cómo tu lenguaje ha cambiado, cómo hablas, cómo te expresas, porque cuando Jesús entra en alguien hay cambios significativos. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, en el versículo 26 Jesús les dice: de cierto te digo que me buscas, pero no por las señales, sino porque comiste del pan y te saciaste. Y en el versículo número 27 les dice, Jesús les dice a las personas, le dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanente, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Fíjese cómo el reino de los cielos y la palabra nos habla un lenguaje diferente, ¿verdad? A lo que en este mundo podemos entender. Todos trabajamos y nos esforzamos porque pues queremos pues que nuestra familia viva lo mejor que se pueda. Podemos trabajar tantos y tantos años de nuestra vida, podemos esforzarnos por lograr comprar aquella casa, aquel terreno, el vehículo, poder comprar lo que queremos. Mas sin embargo la palabra del Señor y el Señor Jesús nos recomienda algo un poco diferente, ¿cierto? No significa que trabajar y conseguir la casa es malo, no, pues bueno, Dios te va a bendecir, y la manifestación de que Dios te va a bendecir es con el tema del trabajo o las cosas materiales. Mas sin embargo aquí Jesús nos recomienda y nos dice: sí, trabaja, está bien, trabaja para que mantengas a tu familia, pero no trabajes por la comida que perece, sino por la comida que te va a dar vida eterna permanentemente. Trabaja por aquella comida que te va a dar esa vida eterna, en la cual el Hijo del Hombre te la va a dar, porque Dios a sí mismo lo ha señalado. ¿Es importante que trabajemos? Claro que sí, es importante que trabajemos. Es importante que hagamos nuestra vida excelente, claro que sí. Pero también el Señor nos invita a que trabajemos por aquella comida espiritual, que trabajemos por aquella comida que no perece. Es decir, tú tienes que llevarle palabra, tú tienes que llevarle alimento, tú tienes que llevarle esa palabra a el necesitado. Tú tienes personas en tu alrededor, en tu trabajo, en tu escuela, vecinos, tu negocio, donde quiera que tú te encuentres. Tú tienes esa palabra, tienes ese pan de vida que tú tienes que llevar a aquellas personas que están necesitando de una palabra de aliento. Tú tienes esa palabra porque Dios ya te la entregó a ti. ¿Por qué? Porque tú no sabes, porque tú no conoces si tu vecino hoy se quiere suicidar, porque tú no sabes si hoy es la última noche que algún familiar, algún pariente va a estar con vida. Es decir, no sabemos, nadie sabe nada, mas sin embargo tú tienes que compartir la palabra, tú tienes que compartir este pan de vida, y este pan de vida se llama Jesús. ¿Cuántos tenemos esa urgencia de compartir esa palabra de Dios? Uno de mis discípulos más antiguos, yo estaba en el inglés, estaba estudiando en la universidad y estaba en el inglés, en los Prolex, y Dios me hizo sentir, yo en ese tiempo no era pastor en ese tiempo, pero Dios me hizo sentir: grábale un CD de música cristiana, y lo grabé en mi casa, en el CD, y ya me fui al inglés, y yo estaba así, ¿no? Pues, ¿a quién se lo doy o qué onda? Y ya se acaba la clase, ya estaba por irme, y quedó una persona. Esa persona quedó ahí, y entonces ya yo sentí la convicción. Dios me habló, me dijo: dáselo a él. Y le dije: oye, pues no te conozco más que aquí del inglés, pero quiero darte este disco de música. Se lo entregué, y al día siguiente pues nos volvimos a ver en la clase, y me dijo al final de la clase, al principio de la clase me dijo él: oye, quiero hablar muy serio, como lo noté como molesto, y
me dice, quiero hablar contigo, ¿podemos hablar hoy? Y yo dije, bueno, primero le dije que no, pero luego le dije, no, sí, ahorita hablamos. Y entonces, al final de la clase, nos fuimos allá de Prolex, que está en el centro, nos fuimos ahí caminando por el río Cuale, lleno de personas, lleno de gente, era como las 12:30, pues todo el turismo, todo lo que estaba ahí. Y me dijo, ¿sabes qué? No sé por qué me dijo, como molesto, extrañado, yo creo que él no podía entender lo que pasaba. Pero él me dice, yo no sé por qué me diste ese disco de música, era música cristiana. Y me dice, pero quiero decirte algo. Ayer, cuando yo salí de la escuela, de esa escuela de inglés, yo tenía ya todo planeado para llegar a mi casa, porque él vivía solo. Yo tenía ya todo planeado para llegar a mi casa y colgarme, porque mi plan era suicidarme. Y esa música que no entiendo por qué, no entiendo el por qué cada letra, cada canción estaba hablando algo a mi corazón, hablaba algo a mi vida, y no pude acabar con mi vida, no pude matarme. Pero él no lo explicó así como te lo estoy explicando. Él estaba en un lloro, en una desesperación, él gritaba, la gente que pasaba por ahí pensaba, estos están peleando. Pero esta persona estaba impactada por todo esto, y le dije, pues, yo le dije, pues esto Dios me lo dio pues, para ti, para que tú le conozcas a Él. ¿Y a quién tengo que conocer? Pues a Jesús. Y ya me dice, pues quiero conocerlo. Y ahí enfrente de personas que pasaban, la gente estaba ahí, parecía como que estábamos dando un show urbano en la calle, porque la gente lo rodeaba y todo, y ahí lo dirigía a que hiciera la oración de fe y recibiera a Cristo en su corazón. Él recibió a Jesús, él recibió a Jesucristo en su corazón, y de ahí en adelante su vida fue transformada. Ya después toda su familia conoció de Cristo, y actualmente él es un pastor, el misionero, no sé si anda en África, no sé si anda en Uganda, por ahí creo que fue a Australia, pero en obediencia a Dios por haber grabado ese disco de música, esa alma se salvó. Pero no solamente esa alma se salvó, sino que por medio de él otras almas y otras personas vinieron a Cristo. Amén, gloria a Dios. Y toda la gloria y la honra es para Jesucristo, porque Él es el que nos da el pan de vida eterna. Amén. Tú no sabes si a ese pequeño, a esa persona, a lo mejor a algún niño que tú lo bendices, le compartes la palabra, le predicas, tú no sabes si cuando este niño de grande sea uno de los grandes evangelistas a nivel internacional, tú no sabes si va a ser un músico famoso, tú no sabes si va a ser un pastor que va a ganar a millones de personas. No conocemos la magnitud, ni el tamaño, ni las dimensiones de todo lo que Dios puede hacer, pero lo que sí sabemos y lo que sí conocemos es que tenemos ese pan de vida que se llama Jesucristo. Amén. Y ese pan es el que tú tienes que compartirle a todo aquel que tú puedas, que Dios te dé la oportunidad, toda aquella persona que tú puedas compartirle, predica la palabra, no tengas temor, no tengas duda, no tengas miedo, porque Dios es el que te va a respaldar, porque no son nuestras palabras, porque no son tus palabras, son las palabras que tienen poder, son palabras de vida eterna, son palabras de autoridad, y estas son las palabras de Jesús. Por eso es importante entender, como lo que dice el versículo 27, que dice, versículo 27, trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que te va a dar esa vida eterna permanentemente. Yo no sé si ya va a venir el Señor Jesucristo, si ya va a ser el rapto. Yo no sé si estamos a punto de entrar
entrar a la tribulación, yo no sé si vienen los 3 años y medio del libro de Daniel, yo no sé si se pierde la salvación o no se pierde, y lo digo de manera general, claro que lo sé, pero hay personas que están más preocupadas por muchas cosas más, y todo eso, preocuparse por todo eso está bien, claro, pero no debe de ser lo más importante en tus pensamientos. Porque si tú andas bien con el de arriba, tú no tienes temor, tú no tienes temor de que viene la crisis, no tienes temor de que venga el rapto, tú no tienes temor de nada, porque sabes con quién estás. Por eso es que cuando vemos en la palabra del Señor y vemos la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Dice que 5 eran insensatas y 5 eran prudentes, y las 5 que eran prudentes llenaron su vasija de aceite, y las insensatas se les acabó el aceite. Y entonces dice que vino el esposo, y entonces se cerró la puerta, y las que tenían aceite entonces entraron al gozo de su Señor, y a las que se les acabó el aceite pues no pudieron entrar, ¿verdad? Se quedaron afuera de la casa, allá en el lloro y en el crujir de dientes. Claro que entendemos a qué se refiere esto. Tú tienes que llenarte de la palabra del Señor, tienes que recibir ese alimento espiritual todos los días. Amén. Y vamos entonces ahora al versículo 28, donde entonces aquí les dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica, para hacer las obras de Dios? Tenemos que iniciar aquí en la iglesia un curso de evangelismo para capacitarte y enseñarte, pues será muy bueno, pero realmente no necesitas, y no estoy hablando mal de esto, ¿no? Claro que todos necesitamos la capacitación. Yo soy maestro, yo creo en la capacitación, pero al punto al que voy es que tú no tienes que estar esperando 5 años, 1 año. Hay personas, y escucha bien esto, hay personas que tienen años de cristiano y no han ganado una alma para Cristo. Eso está de pensar y de preocuparse. Al punto al que voy es que tú no necesitas grandes cosas, tú necesitas querer predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos queremos predicar la palabra? Es importante predicar la palabra. Y entonces, para poder conocer las obras de las que Dios habla, de lo que hay que hacer, ¿verdad? Obras, la iglesia es hay una multiforme, la iglesia, Dios tiene una multiforma, Dios no tiene una forma, o sea, no es como, la iglesia tiene que ser en este diseño, o la iglesia tiene que ser en este estilo. Dios se mueve como Él quiera, por eso hay una multiforme gracia de Dios. Él se mueve como quiera moverse, como Él quiera hacerlo y de la manera que Él quiera hacerlo. ¿Cuántos creemos que Dios hace la obra como Él quiera? Hace unos años yo fui a un congreso a un lugar que se llama Tlaxiaco en Oaxaca, y que está como de la Ciudad de México como 18 horas más todavía, es muy lejos. Y ya que llegas a la terminal, agarras otro camión que te lleva 6 horas de camión. Pero yo me quedé sorprendido porque ese lugar era una iglesia pequeña, la gente no sabe hablar, la mayoría no sabe hablar español, hablan dialectos allá, pero cuando escuchaban la palabra del Señor, oye, se la sabían de memoria, la Biblia se la sabían de memoria, y ahí los cultos son tremendos. Ahí el culto no dura así como que 1 hora y media o 2 horas, ahí el culto te dura 8 horas, te dura 12 horas el culto. Y yo cuando estuve en esos cultos, en uno de los que estuve fueron 9 horas, y eran como 4, casi 5 horas de alabanza, adoración, ministración, luego la palabra, y para mí fue así. No sientes, porque cuando estás en la presencia de Dios te